Vamos ahora, dejamos el pie y vamos a cadera. Subimos a la caderita. Cadera, 3 patologías. La luxación congénita de cadera, la enfermedad de Osgood, de Legg-Calvé-Perthes y la epifisiolisis. Cadera, la luxación congénita de cadera, esto lo han trabajado bastante en pediatría, en neonatología, ¿cierto? Sobre todo la parte de la evaluación clínica, no vamos a entrar mucho al respecto, solo quiero recordarles que la luxación de cadera es más frecuente en niñas, ¿no? Es más frecuente en niñas, sobre todo que nacen por parto podálico y por algunas otras malformaciones. Niñas por parto podálico, ¿ya? No suelen ser bilaterales, solamente un 20%. De hecho, el pie que vimos hace un ratito, el pie de Sambo, sí tenía más posibilidades de ser bilateral, ¿ya? Y el lado de la izquierda, el lado de la cadera que más suele luxarse es la del lado izquierdo, así datos puntuales. Hay asimetría. En la evaluación del recién nacido van a encontrar asimetría de los pliegues. Los pliegues deben estar, teóricamente, esto no es totalmente cierto. Cuando ya empiecen a los que van a hacer pediatría, cirugía pediátrica, traumatología, cualquiera de las especialidades que suelen ver estos casos, ustedes van a ver asimetrías siempre, y eso no es luxación, ¿no? Esto es puramente teórico, esto es de examen. La simetría de pliegues debe ser igual, la misma cantidad de pliegues, el mismo tamaño, y cuando hay asimetría, ustedes sospechan de una luxación congénita. Un dato importante es que los pliegues no deben alcanzar, en esta posición del niño, no deben alcanzar la línea del anito, ¿ya? Si a esa altura está el anito, ven en el A, que es normal, en el B y en el C, ya los pliegues atraviesan o pasan la línea del anito, ¿ya? Ese es un dato a la hora de evaluar. Les da posibilidad de luxación congénita de cadera, ¿no? Ustedes revisan, evalúan al paciente, tienen los miembros inferiores de tamaño distinto, lo van a evaluar mejor con las rodillas flexionadas, como en esta imagen de acá, o en la de abajo, ¿no? Los pliegues están asimétricos, tanto en tamaño como en altura, ¿ya? Listo. Ahora, del lado de la cadera que está luxada, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos en adulto, luxación de cadera? ¿Cuál era la más frecuente? La posterior, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba cuando la cadera se luxa hacia atrás? Estamos hablando del adulto. El glúteo, los músculos glúteos, los músculos abductores, se laxan, ¿no? Se hace un acordeón, se sueltan, se debilitan. Igualito acá, cuando hay una luxación congénita de cadera, los músculos glúteos, este es un niño ya que está creciendo un poquito más, ¿no? Probablemente ya es infante o adolescente. Los músculos glúteos están débiles, incluso terminan atrofiándose porque la cadera está luxada de ese lado. Al debilitarse y caminar, ven que esta es una persona normal a la izquierda, donde los músculos, ambos lados, los glúteos, están haciendo fuerza. Pero en el lado derecho, ¿qué pasa? Se está inclinando a algún lado. ¿Por qué? Porque este lado del músculo, del lado luxado, está débil, ¿no es cierto? Pura lógica acá. ¿Cómo se llama este signo? Trendelenburg. Este es el signo de Trendelenburg, pregunta del ENAM de hace 2 semanas. No me acuerdo en qué dirección iba la pregunta. Creo que era el signo de Trendelenburg implica una debilidad de músculo glúteo, de los músculos glúteos, sobre todo el glúteo medio. En las claves estaba glúteo nada más, signo de Trendelenburg, dentro de la evaluación clínica de la luxación congénita de cadera, ¿ya? Primera vez que ha venido una pregunta de ese tipo, creo. Las maniobras la conocen, lo han trabajado bastante bien con Young, ¿cierto? Ortolani y Barlow, ¿no? Ahí a la izquierda tienen la maniobra de Barlow, en Barlow, Barluxan. ¿Esa es la más específica o la más sensible? La más específica, porque logran luxar, ¿cierto? Y en Ortolani, lo ortodoxo, lo correcto, entre comillas, ¿qué es lo correcto? Reducir, ¿no es cierto? Ortolani reduce y Barlow luxa. Ortolani es la más sensible, pero Barlow es la más específica, ¿no? Eso ya lo han trabajado. Muy bien, esta es la parte clínica. Lo que nos interesa un poquito más ahora reforzar es la parte del diagnóstico por imágenes en luxación congénita de cadera y cuándo es que deben optar por tratamientos ortopédicos o quirúrgicos, ¿ya? Muy bien. Y eso está en esta siguiente lámina.
el diagnóstico por imágenes. Tienen dos opciones: o le hacen una radiografía, que están todas las del lado izquierdo, o le hacen una ecografía, que es la del lado derecho. ¿Ya? Así en concreto, aquí hay una regla, la regla de los 6, que probablemente como lo hayan trabajado también. La ecografía se hace en neonatos, en niños pequeñitos, menores a 6 meses. Si pasa los 5 o 6 meses, la ecografía ya no es útil. ¿Qué prefieren? Una radiografía. La radiografía se hace en mayores a 6 meses. ¿Ok? Listo. Entonces a veces llegan los radiólogos paran renegando porque envían niño interconsulta, a veces envían niño de 9 meses, se solicita ecografía de cadera, ¿no? Y el radiólogo dice, ¿para qué voy a tomar una ecografía a un niño de 9 meses? Se lo devuelve, ¿no? No procede. Algunos le hacen ya por cumplir la cuota de paciente, ¿no? Pero no deben hacerlo. Muy bien, en la ecografía va a ser clara en el sentido de que va a encontrar probablemente la cabeza del fémur fuera de su lugar. No hay gran dato ahí. En la radiografía sí hay bastante información. La radiografía tiene una serie de líneas que sí tienen que saberla y formas de interpretarlo. Hay líneas horizontales y líneas verticales alrededor de la pelvis. La línea horizontal con H de horizontal, con H de Hilgenreiner, bueno, no sé, son con H, así que no se van a equivocar. La línea de Hilgenreiner es la horizontal. Si Hilgenreiner es la horizontal, la otra que es Perkins es la vertical, ¿no es cierto? Con P de parado. Abajo están más claras las líneas. Hilgenreiner, la horizontal, y Perkins, las dos verticales. Las dos verticales, ¿ya? La línea de media que pasa por el sacro, esa no tiene nombre. Entonces, la línea horizontal, el Hilgenreiner, y las de Perkins. Y esto les ubica en cuadrantes, donde normalmente debería estar la cabeza del fémur, o el centro de osificación de la cabeza del fémur, porque son niños chiquitos y como verán el esquema, el huesito casi ni se nota, ¿no? La bolita de la cabeza del fémur. Debería estar acá, en este cuadrante donde estoy poniendo la flecha. Ínfero, antero, inferior, ¿no es cierto? Como si fuera una luxación anterior. Eso es lo normal. Ahí debe estar. En cambio, si es que la cabeza del fémur lo encuentran en alguna otra parte, en algún otro cuadrante, eso es una luxación congénita de cadera. ¿Ok? Vean, por ejemplo, la imagen abajo, ¿no? Ahí está la cabeza del fémur. Está fuera de su lugar. ¿Dónde debería estar? Acá donde estoy pintando de rojito, ¿no? Ahí debería estar. Se luxó. ¿Ok? Muy bien. Entonces, línea de Hilgenreiner, línea de Perkins, y la otra línea que tienen que tomar en cuenta es esta línea oblicua que pasa por el borde del acetábulo. Aquí, esa línea oblicua, porque el ángulo que forma esa línea oblicua con la línea horizontal se llama, ese ángulo se llama el ángulo o índice acetabular. Ese ángulo no debería tener más de 25 a 30 grados, que es lo normal. Si ya tiene más de estas medidas aproximadamente, otra vez sospecha de luxación congénita de cadera. De hecho, si ven a la derecha, si tienen niños pequeños de 3 meses aproximadamente, aun cuando a los 3 meses no se hace radiografía, pero a esa edad, para hacer luxación congénita debe tener más de 28. Y si ya evalúan a un niño más grande, debe tener más de 24. En resumen, el consenso es que no debería tener más de 30 grados un índice acetabular, ¿ya? Como punto así concreto. Muy bien, si es un ángulo muy grande, más de 30, sospecha de luxación congénita. Entonces, Hilgenreiner, Perkins, el índice acetabular, y finalmente el arco de Shenton. El arco línea de Shenton, ¿cuál es? Aquí a nivel, ve la imagen amarillita del medio, esta de acá, a nivel del isquion, sigue en la dirección del isquion, en dirección hacia los trocánteres del fémur, sigue un arquito, ¿no? Este de acá, entre el isquion, la cabeza del fémur y el mismo cuello del fémur. Eso es lo normal. Al lado, a su costadito, ese arco está descontinuado de la parte del isquion y al otro lado de la cabeza y el cuello. Está roto ese arquito. Si el arco de Shenton, que es el nombre que recibe esto, está descontinuado, es irregular, es una probabilidad de luxación congénita de cadera. Conclusión, eso ya es el detalle.
Menos de 6 meses, ecografía; más de 6 meses, radiografía, y tienen que tener en cuenta de todas maneras las líneas en la radiografía, ¿ya? El tratamiento, pregunta de examen del ENAM de hace 2 semanitas, que ha venido, arnés de Pavlik, ¿ya? El tratamiento otra vez sigue la regla de los 6. Así en concreto, si tiene menos de 6 meses, tratamiento ortopédico. ¿Y en qué consiste el tratamiento ortopédico? Arnés de Pavlik. Ahí está, ¿no? Arnés de Pavlik, está escrito. Arnés de Pavlik, está en la fotito, ¿no? Ese niñito sonriendo, no sabe lo que le están haciendo, no sabe qué es lo que tiene. Ahí está, su arnés de Pavlik. Posición del arnés de Pavlik, como está la foto, en aducción o abducción. Abducción, ¿no? Y una leve rotación externa. Abducción. Esto ha venido en el ENAM. Abducción. ¿En qué posición se coloca el arnés de Pavlik? Abducción. Sencillo estaba, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Ahí con la línea he tapado el número, pero el tiempo máximo que deben tener ese arnés es 5 meses. Pero para que esté mejor fijado yo quiero ponerle 1 año. No. ¿Qué ocasiona? Rigidez, artrosis, y eso se le llama la enfermedad por el arnés de Pavlik, o simplemente enfermedad de Pavlik. Entonces, hay un arnés de Pavlik y hay una enfermedad de Pavlik, ¿ya? La enfermedad de Pavlik es por uso excesivo del arnés, ¿ya? Por usarlo mucho tiempo. ¿Cómo queda el niñito? Sí, pues camina así abiertito, ¿no? Porque ya sus articulaciones quedan rígidas. Eso es en menores de 6 meses. Y si tiene más de 6 meses, seguir algoritmo. Hay un algoritmo dependiendo del grado de desplazamiento, dependiendo del ángulo, etcétera. Pero en general, más de 6 meses que el arnés no haya podido corregir, aquí sí tienen que considerar un manejo quirúrgico, ¿ya? Listo. En el Perú, en muchos lugares, bueno, quizá en los institutos hay arnés, pero ¿qué es lo que hacemos? 10 pañales, ¿no? 2, 3, 4 pañales al niño para que esté así, ¿no? Lleno de pañales, talla grande, para que ocupe espacio entre sus muslitos y esté abiertito. Ese es nuestro cholo arnés, así artesanal, ¿ya? Es lo que hacen las mamás y con eso se intenta corregir algo. Obviamente, al no ser el material adecuado, muchas veces terminan fallando y terminan en cirugía, y por eso ven a los niñitos con malas correcciones, ¿no? Muy bien. Listo. Ha venido Pavlik ahora.